otro ejercicio, ¿no? Que te dice, en la tabla de frecuencias que se da a continuación, faltan algunos datos, se pide completar la tabla. Entonces te van a dar una tabla incompleta. Lo que tú tienes que hacer es ir completando, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vemos? Primero, vemos, ¿cuál sería la amplitud del intervalo 1? ¿Alguien me diría? A ver, necesito que me ayude Gina Castillo por la octava participación. Gina, ¿cuál sería la amplitud del intervalo 1? Ya, no está Gina. ¿Alguien, por favor, por la octava participación? ¿Nombre? Oxi, yo le puedo decir Losa, Losa. Losa, ¿Losa qué? Losa Miranda, Vanessa. Losa Miranda. ¿Cuál sería la amplitud del intervalo 1? 4. 4. ¿La amplitud del intervalo 2? Igual es 4. Ya. Y si se dan cuenta, tenemos una amplitud constante, ¿no? Porque decíamos, otra forma, decíamos que el límite superior del intervalo 1 va a ser el límite inferior del intervalo 2. Entonces el límite superior del intervalo 2 va a ser el límite inferior del intervalo 3. Acá ya vemos que es amplitud constante porque esta amplitud de la misma forma es 4, ¿no? 32 menos 28 es 4. Por lo tanto, para hallar el límite superior tendríamos que sumar 4, ¿no? 32 más 4, 36. Y el límite inferior de del último intervalo va a ser el límite superior del anterior intervalo. Entonces ya hemos llenado esa primera parte. Ahora, lo que es me he olvidado, la marca de clase. Decíamos que era, ¿no? La media de estos dos datos, que sería 22, ¿no? 20 más 24 sobre 2, 22. Y simplemente podemos aumentar la amplitud a todos, ¿no? Que sería 26, 30, 34 y 38. ¿Ok? Entonces ya tenemos lo que son las amplitudes, bueno, en realidad las marcas de clase. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es hallar las frecuencias. Decíamos, ¿no? ¿Cómo vamos a hallar las frecuencias? Vamos a hacer el conteo de cuántos datos están incluidos dentro de este intervalo. Pero nosotros acá decimos, ok, en este caso, en este ejercicio, no nos están dando datos, no nos están dando datos físicos de cuál es el tamaño de n, tampoco no nos da. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es, en vez de ir de la frecuencia absoluta a la frecuencia acumulada, a la frecuencia relativa acumulada, es ir de atrás, en vez de ir de adelante para atrás, tenemos que ir de atrás para adelante respecto a los datos que nos da. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros relacionar el h sub i? Acá me pongo la interrogante por la novena participación. ¿Cómo relacionamos h sub i con h mayúscula sub i? Por la novena participación, activa el micrófono de su nombre. Sí, yo podemos ir desde atrás. Y la quita López, perdón. Ya, y la quita, De la atrás, quita. de ¿Cómo con h relacionamos? sub i, 1 menos 0,85 y así respectivamente. Desde el último. Ya, El perfecto. primero sería 0,15 del último y así se resta. Ya, perfecto, Vlad. Entonces, nosotros, ¿cómo decimos? Mira, el h sub 1 va a ser igual al h sub 1, ¿no ven? El h sub 2 va a ser igual al h sub 1 más el h sub 2, ¿ya? El h sub 3 va a ser igual al h sub 1 más el h sub 2 más el h sub 3. Por lo tanto, lo que nosotros ya tendríamos esto, ¿no? Que es el h sub 1. ¿Cuánto sería el h sub 1? Sería 0.10. 0.10. Ahora vamos con el h sub 2, que solamente tenemos que despejar de acá, que no va a ser nada más que h sub 2 menos h sub 1. Por lo tanto, va a ser 0,25 menos 0,10, 0,15. Luego tenemos esto de acá, ¿ya? ¿Y cómo podríamos hallar esto cuando ya vamos acumulando? Simplemente 0,55 menos 0,25. 0,85 menos 0,55. ¿A qué me refiero? Que el h sub 3, la frecuencia relativa
3 va a ser 0,55 menos 0,25, que es 0,30. La cuarta frecuencia relativa va a ser 0,85 menos 0,55, de la misma forma 0,30. Y la última va a ser 1 menos 0,85, que sería 0,15. ¿Está claro? ¿Han entendido esa situación, chicos? ¿Sí o no? Sí, Auxi. Ya, perfecto. Sí, Está bien. Respóndame, por favor, ¿ya? Entonces, ya tenemos lo que es la frecuencia relativa. Ahora vamos con la sumatoria. No tenemos que verificar que esta sumatoria sea 1, esto igual acá, ¿ya? Ahora, ¿cómo relacionamos este dato de la frecuencia número 3, que es 11, con este 0, con este 0,3 o con este 0,55? La primera persona que me responda. Contreras y Axi. Contreras. Deme un Sí. momento, por favor, me está llamando un licenciado. Ahora, analízalo y me das la respuesta, ¿dale? Ok. Y ahora sí, ¿cuál era tu apellido? ¿Castañeta? Contreras. Contreras. Ya, Sí. ¿cómo relacionamos lo que sería la amplitud acumulada número 3 con la amplitud relativa acumulada número 3? Bueno, el amplitud 3 estaría relacionada dividido entre el número de muestras que se tienen n es igual a H3. Dices que esto es igual a esto. Sí, entonces tendremos ya n, que sería el número de muestras. Ya, pero no tenemos el n y en realidad la fórmula no es así. Decíamos, ¿no? Que esta es la Ujú. fórmula real, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, no podemos relacionarlo de esta forma porque estos son acumulados. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el H3 va a ser H1 más H2 más H3. Pero ya tenemos el H minúscula sub 1. Ya los hemos calculado. Ya, Entonces ya podemos tener n en realidad. ya. A ver, dices que tú tienes H sub 3, que sería Sí, ya 0,3. tenemos cero coma Ya, tres, exacto. pero no tienes Dividido. la frecuencia 3, tampoco tienes el tamaño n. O sí te da, no te da el tamaño n. Oh, sí, sí, Axi. Sí, tiene razón. ¿Verdad? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, ¿ya? Aquí Auxi- tienen que cranear, ¿ya? Descomprimimos.
como decíamos, la frecuencia número 3 es 11 y esto va a ser igual a la frecuencia 1 más la frecuencia 2 más la frecuencia 3. ¿Está bien? Pero tenemos que un sistema de ecuaciones más que acá vamos a tener, ¿no? Acá vamos a tener la frecuencia 1 que siempre va a ser este, ¿no? No, miento. Tenemos que empezar a hacer sistemas de ecuaciones. Tenemos 5 frecuencias. Frecuencia 1 más frecuencia 2 más frecuencia 3 más frecuencia 4 más frecuencia 5. Se supone que nos va a dar el n, ¿no? Decimos que es el n. Luego, ¿qué ecuación más podemos sacar de acá? ¿Qué ecuación más podemos sacar? Podemos decir que la frecuencia 1 es igual, o bueno, sobre n es igual al h sub 1. Luego podemos decir que la frecuencia 2 sobre n es igual al h sub 2. La frecuencia 3 sobre n es igual al h sub 3. Por lo tanto, reemplazamos en esta ecuación. Ya reemplazamos en Sí, esta ecuación. perdón, Dime. Oxi- una pregunta. Sí. Bueno, yo lo estaba pensando y Ujú. tal vez al hacer el cálculo de intervalos, la ecuación que dice C, que es igual a, que sería el rango sobre la constante K, Ujú. ya que tendríamos el dato C y R se podría calcular, ¿verdad? Con el X máximo menos X mínimo. De En ahí realidad, sacar la constante ajá, o no. sí. Y de ahí tal vez despejar lo que sería la constante N. Y bueno, como la fórmula H sub 1 es igual a F1 sobre N, ya Ujú. tendríamos tal vez los datos F sub 1 y bueno, eso estaba, bueno, viéndolo tal vez. Perfecto, es una muy buena lógica, ¿ya? Otra que podemos utilizar es esta, ¿ya? Ustedes ven como hallan, la que vamos a utilizar ahora es esta. Decimos que 11 es igual a la frecuencia 1. La frecuencia 1 es H1 por N, más la frecuencia 2, que va a ser H2 por N, más la frecuencia 3, que va a ser H3 por N. Entre comillas, de acá podemos factorizar N, que no va a ser nada más y nada menos que 11 sobre H1 más H2 más H3, ¿verdad? Que sería 0,1 más 0,15 más 0,3. ¿Está bien? Y de aquí hállame por favor el valor de n, chicos. 20, Oxi. 20. Ya, un momento. 20, Oxi. Licenciado, buenas noches. Y ahora sí. Tenemos que... Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Leila. Mil disculpas por el retraso. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a esperar un par de minutitos más. Yo creo que el ingeniero Bustillos ya se va a unir y en un par de minutos comenzamos. Perfecto, ingeniero. Esperamos entonces. Listo, gracias. Ya. Ahora sí. Ya tenemos lo que es el tamaño, que es 20, ¿no? Entonces, tranquilamente
Dime. Una consulta. ¿No podríamos usar la fórmula frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia absoluta sobre n para hallar, ya que tenemos la frecuencia que es 11 y los datos de la frecuencia relativa acumulada que es 0,55? A ver, veremos. ¿Cuál fórmula me dices que quieres utilizar? O sea, la frecuencia relativa acumulada, o sea, H1 Ujú. es igual a la frecuencia que ya nos dan 11 dividido sobre n. Con eso no sé si podemos hallar la, ¿qué se llama? El tamaño de la muestra. Como les decía, el n que va a ser igual 20. ujú, evidentemente no. ¿Por qué? Porque la fórmula de relación de lo que son frecuencias entre lo que es frecuencia absoluta con frecuencia relativa es con estas de acá, ¿ya? Con las acumuladas, la verdad no lo he verificado. Vamos a hacer una comprobación, ¿ya? Tú me dices que esta fórmula sería válida, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase es comprobar esto. Ya vamos a comprobar, vamos a deducir, ¿ya? Pero la que yo sí utilizo es esta. Ya, es esta. Entonces, por esta forma sí lo hemos hecho. Ya lo hemos hallado. Y hemos utilizado esta, hemos reemplazado y hemos hallado n. Pero la próxima sesión vamos a comprobar si esta fórmula es válida, ¿ok? ¿Está bien? Ok, auxiliar. Ya. Ahora vamos con la frecuencia absoluta número 1. La frecuencia absoluta número 1, ¿a qué sería igual? Sería igual al h sub 1 por n. Y por favor, por la décima participación del día de hoy, la primera persona que lo haga, llénenlo por favor y me da los datos. Auxilio. ¿Cuál es tu nombre? Osvaldo Salinas. Osvaldo. ¿Me das por favor los valores? Creo que ya estamos 2, completos en la lista, creo que solamente estábamos 3, 5, así que podemos comenzar. 6, Ya. 6 y Lo que nos han 3. recomendado y también Perfecto. Acumulados 2, estudiantes que 5, nos están 11, acompañando, estamos en la 17, comisión 20. B, ¿cierto? O sea, nos toca Perfecto, analizar chicos, entonces mil disculpas por la sesión del día de hoy. Llegamos hasta acá. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido.